Bueno, buenas noches, mi nombre es David Bonilla, yo soy integrante del grupo 422 de la materia de cultura política dirigida por el tutor Tyrone Achuri Torres. Entonces, bueno, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas y pues el día de hoy voy a proceder a realizar las 4 preguntas a los dos respectivos entrevistados y bueno, primero voy a realizar, digamos, las 4 preguntas. Yo voy a dar mi opinión al respecto de estas preguntas y del tema de cultura política y procederé a realizar las entrevistas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta, ¿qué opino yo que significa la cultura? ¿Cuál es el significado de la cultura, no? Pues desde mi punto de vista, la cultura son una serie o un conjunto de tradiciones y costumbres que existen en una comunidad y que normalmente se heredan por ideología, o ya sea familiar o de creencias tipo religiosas o políticas, ¿no? Pues casi siempre estas costumbres, estas tradiciones y o valores se heredan pues, por el entorno social, ¿no? Digamos, por las anteriores generaciones que prevalecieron ya unas costumbres y digamos que se van pasando pues, con el pasar de las generaciones, ¿no? Entonces, pues voy a poner un ejemplo pues, de lo que yo opino que es una buena representación de lo que es la cultura y cómo se refleja en las comunidades. Entonces, en Irán, por ejemplo, las mujeres están obligadas a usar el hijab, que es un velo que según la religión musulmana esto significa, pues, representa la modestia, y entonces digamos que las mujeres tienen que andar en la calle, por ejemplo, en los entornos donde hay más varones, donde hay varones, entonces digamos que ellas tienen que usar el velo por muestra de modestia y de humildad. Entonces digamos que esto es como una de las demostraciones de cómo en ciertos estados, ciertas comunidades, las creencias ideológicas, ya sean religiosas, en este caso pues que son religiosas, influyen en la cultura, en las costumbres y en las tradiciones que tiene pues toda una generación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino acerca de lo que significa cultura y qué es este concepto. Ahora, para proceder con la segunda pregunta, ¿qué significa para mí el concepto de política? Pues para mí la política son un conjunto de actividades y procesos eh, que se llevan a cabo para organizar la forma en que se gobierna y elegir, digamos, sus representantes, que a su vez administran como la parte estatal, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de como de tomar algunas decisiones, pues obviamente con la supervisión ciudadana, de tomar algunas decisiones importantes del país y pues de representar a estos ciudadanos. Entonces, pues la política es esto, ¿no? Es como la forma en que se gobierna y cómo se decretan las leyes en estos países y su constitución, ¿no? Listo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué significa el concepto de cultura política? Pues para mí la cultura política es como la influencia que tienen estas costumbres, estas tradiciones sobre la política, ¿no? Entonces digamos que es como la influencia que hay en la política en ciertas comunidades que existen, por ejemplo en las comunidades indígenas, que casi siempre pues ellos van a optar por elegir o apoyar siempre candidatos y representantes que siempre vayan a luchar por estas minorías, ¿no? En el caso de de la mayoría de comunidades indígenas, ellos siempre tienen como una conexión especial pues con lo natural y con lo medioambiental. Entonces digamos que los candidatos a este tipo para representar este tipo de comunidades, entonces ellos siempre van a optar por proteger y velar por los derechos y digamos las creencias de ellos, ¿no? Ellos siempre van a optar por proteger estos medio ambientes, ¿no? Luchar porque no los vulneren más. Entonces digamos que esta es como la forma en que la cultura política se refleja. Pues también en las ciudades tiene
digamos, se reflejan en las ciudades también de ciertas formas, pero digamos que pues esta es la principal definición de la cultura política ya para extender más la explicación y proceder con la siguiente pregunta. Pues cómo creo yo que la cultura política se refleja en los entornos en donde vivo. Pues yo creo que aquí en Colombia un claro ejemplo de cómo se refleja la cultura política es en el plebiscito de la paz realizado el año pasado, en el cual se votaba por elegir si se quería pactar acuerdos con las FARC, si se querían seguir pactando, en el cual pues ganó el no, como se sabe. Entonces me parece que este es un ejemplo porque en las zonas, digamos, en las zonas de cultivos y en las zonas donde estaban las comunidades campesinas fue donde ganó por mayoría no, el sí. Entonces pues se ve como estas comunidades que siempre han sido vulneradas en nuestro país, que estuvieron vulneradas primero por la guerrilla desde casi medio siglo y anteriormente por los gobiernos y por empresas extranjeras, es como la demostración clara de cómo la cultura campesina siempre ha sido vulnerada. Entonces se ve reflejada en este tipo de votaciones, ¿no? Que en las ciudades no se vieron tan apoyadas el sí, porque pues es en la comunidad, en las ciudades fue los lugares donde menos se reflejaron digamos, estos conflictos, este conflicto interno que azotó al país durante medio siglo, ¿no? Entonces me parece que esto es un ejemplo claro de cómo la cultura política influye en estas comunidades del país. Entonces pues creo que esta es mi opinión, o sea, pues esta es la opinión que yo tengo con respecto a estas 4 preguntas. Y pues sin más voy a proceder a realizar las entrevistas a mis 2 compañeros. Uno de ellos es William Steven Rojas, un amigo, y la otra es Ingrid Geraldine Bonilla, mi hermana. Entonces les voy a realizar las 4 preguntas y con esto concluiremos ya la actividad de cultura política. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Listo, entonces le voy a entrevistar para la materia de cultura política. Le voy a hacer 4 preguntas, ¿listo? Vale. Listo, la primera pregunta, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Cultura básicamente es el conjunto de costumbres, enseñanzas y hace parte de todo el aspecto social de tanto de los individuos como el conjunto de la misma sociedad, donde tiene una trascendencia, ¿sí?, de varios años, y pues a partir de ello, de las enseñanzas, de lo que ha quedado a través de las nuevas generaciones, las antiguas, se va formando como un conjunto donde da unas características especiales para ello, ¿no? Ok, listo. Listo, la siguiente pregunta es, ¿qué entiende usted por el concepto de política? La política es el arte continuo y disciplinado del ejercicio público del poder, que tiene como finalidad buscar el bienestar, primeramente el bienestar de los individuos de una sociedad, pero también de maximizar la cultura y la forma de vivencia. Eso básicamente es política. Listo. Y pues conforme a las 2 preguntas, ahora, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Básicamente sería entonces ese conjunto de enseñanzas y ese conjunto de costumbres bajo un modelo cognoscitivo, o sea, un modelo de aprender aplicado ya la materia propiamente de política. Cuando hablamos propiamente de ello es a la aplicación de ese ejercicio de poder, ¿cierto? Para buscar el bienestar de los demás, pero entran ya muchas cosas, ya entra la cuestión económica, la visión o la cosmovisión económica, la visión filosófica o ideológica que se tenga de la manera en que se va a aplicar esa cultura política, y también los alcances que se tienen junto con las consecuencias que trae con ello. Entonces es como la aplicación, básicamente es la aplicación de las costumbres que se tienen para buscar un bienestar. Siempre la política va a buscar un bienestar, entonces es como un conjunto de aplicabilidad. Eso es la cultura política.
Listo. Listo, muy interesante su punto de vista. Y entonces ahora vamos a concluir con una última pregunta que es, ¿cómo cree usted que se refleja la cultura política en sus entornos? Bueno, básicamente son varias formas. Si hablamos propiamente, digamos, de un entorno escolar, entonces sería ver la manera en que actúa, por ejemplo, el sistema educativo y el sistema de los alumnos con respecto a la cosmovisión que tienen de la cultura y cómo la aplican en su entorno con sus demás compañeros, pero también con sus directivos. Ya si hablamos en el plano laboral, entonces sería la misma cosmovisión que tiene el empleador o el empleado y cómo estos a su vez se relacionan aplicando los mismos conceptos que se tienen. Y lo mismo pasa, lleguemos en el diario vivir, o sea, en el entorno que tenemos como tal, de que actuamos de una manera de tal como nos han enseñado y de la aplicabilidad que tenemos, tal como lo dije en la anterior pregunta, de la concepción ideológica y de la concepción cultural y de costumbres, porque no todos tenemos las mismas costumbres, pero se intenta llegar a un consenso dentro de esa cuestión de sociedad, o sobre todo del entendimiento, ¿no? Entonces la aplicabilidad está en distintos modos de cada quien, pero son unos roles que se ejercen, y esos roles son los que sirven para aprender más. Listo. Listo, gracias. Bueno, Listo. un excelente ahí. Listo. Hola, buenas noches. Te voy a hacer 4 preguntas de la materia de cultura política. Entonces Bueno. esta va a ser la primera pregunta. ¿Qué entiendes tú por cultura? Pues para mí la cultura es como un conjunto de costumbres que definen una sociedad y se van pasando de generación tras generación. Ok, listo. Entonces ahora la segunda pregunta. ¿Qué entiendes tú por política? Pues la política es como la forma en que se ordenan y constituyen las leyes y esas leyes a su vez definen la manera en que se gobierna esa misma sociedad. Excelente. Y bueno, ahora la tercera pregunta. ¿Qué entiendes tú por cultura política ya combinando los dos, digamos, los dos conceptos? Pues para mí la cultura política es como esa capacidad de que un individuo tiene para delegar convenientemente y en base a sus costumbres ciertas ideologías sociales que representan y contribuyen al desarrollo constitucional de su sociedad. Ah, listo. Entonces ahora ya para finalizar te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo crees tú que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? Pues yo diría que la cultura política de la sociedad se refleja en sus representantes delegados y en sus propias costumbres que son el vivo reflejo de sus líderes políticos. Ok, listo. Listo, entonces no son más preguntas. Ya para finalizar, te agradezco. Dale.